Mentiras del litio, un libro desde la ciencia y el territorio, desde Agua Pucará, Manuel Fontenla. Escribe un libro que tiene mucho que ver con el extractivismo de litio, una situación, tantas promesas que hay alrededor de esta actividad y bueno, en Catamarca tienen una larga experiencia, así que si nos querés contar un poquitito cómo surgió, de qué se trata. Dale, eh, dale. Bueno, en primer lugar, como siempre, gracias por el tiempo, por el interés en difundir y ayudarnos, por ser parte también de esta lucha. Y bueno, un poco el título, como intentamos transmitir, es bien fuerte y bien claro, ¿no? El libro se llama Mentiras del litio. Y un poco lo que nosotros venimos eh, observando y entendiendo en nuestro territorio es que por mucha investigación científica que hay, por mucho problema que se ve socialmente, por mucha buena investigación y datos científicos que hay, en los territorios siguen funcionando mentiras muy básicas, discursos que se han ido, por supuesto, construyendo a partir de las empresas, de los gobiernos, de las autoridades locales, de estados municipales, que están muy fuertes afirmadas en los territorios, que están afirmadas en las escuelas, que están afirmadas en los medios de comunicación, y que nos parecía muy fundamental armar un libro que explique cómo es ese discurso, ese falso discurso del litio, y poder poner a disposición de un montón de personas muchas investigaciones científicas que construyen datos sobre esa situación. Entonces, el libro tiene un poco esta idea, se organiza en base a cuatro ejes que tienen que ver con lo que nosotros identificamos que es lo que más se acerca a la discusión del litio. Por ejemplo, todo lo que es la transición energética, ¿no? Nosotros construimos una idea que es que esto lo hemos de hecho puesto en la práctica y hasta, mira, podríamos hacer el ejercicio con vos, con de hecho cualquier persona de la audiencia. Cuando uno pregunta para qué se usa el litio, la primera respuesta es que el litio se usa para hacer baterías, ¿no? Eso es una respuesta que está súper instalada. Y la segunda pregunta que uno hace es, ¿para qué se usan baterías? La gente responde automáticamente, autos eléctricos. Y cuando haces una tercera pregunta que es, ¿para qué tenemos que hacer autos eléctricos? La gente responde, para frenar el calentamiento global. Y con esa secuencia de ideas se construye una cadena según la cual el litio sirve finalmente para una transición energética que serviría para luchar contra el cambio climático. Este argumento lo repiten en las escuelas, lo repiten en los noticieros, lo repiten las empresas y lo repiten los gobiernos. Y este libro intenta mostrar que esa secuencia de ideas es falsa, es una mentira, ¿no? Porque hay que meterse a complejizar, bueno, ¿qué tipo de baterías se producen con el litio? ¿Para qué tipo de autos? ¿Para qué tipo de comercio? ¿Y qué significaría en todo caso luchar contra el cambio climático? Y ahí para desarmar esta secuencia de ideas, tenemos un libro, que es un libro que no es muy grande, es un libro que tiene 90 páginas, que está de descarga gratuita, que tiene ilustraciones, dibujos, y que, como explicamos en la introducción, es un libro de divulgación científica. Eso significa que esté escrito de la manera más amable y simple posible. La idea es que lo pueda leer cualquier persona, que lo puedan leer en las asambleas, que lo pueda leer un periodista que no está especializado en litio, que lo pueda leer un vecino o una vecina que vive en un territorio afectado, que lo pueda leer un profesor, que no necesariamente sea un profesor que sepa estas cosas, pero que lo pueda leer un profesor del secundario como de la primaria. Y bueno, la verdad que es un trabajo muy lindo, con mucho gráfico, con datos, eh, y, y con un trabajo que hemos hecho nosotros, que es tratar de juntar estas dos cosas que están en el título, ¿no? Que es ciencia y territorio, ¿no? O sea, tratar de traer nuestra perspectiva, que es la del territorio, en el cual, como vos decías, estamos luchando, trabajando y aprendiendo hace más de 5, 6 años, 7 años por lo menos, y traer toda la producción científica que a nivel mundial hoy es inmensa. Y bueno, ahí está el libro, es un libro por supuesto que lo hemos hecho desde la Asamblea Pucará, descarga gratuita, libre, para compartir, para difundir y que por suerte está teniendo una recepción muy pero muy buena. Bien, ustedes tienen una larga experiencia, eso lo decíamos al comienzo y nosotros
Tuvimos la oportunidad de charlar hace mucho tiempo con Evelyn Vallejos, que nos contaba del extractivismo del litio allá en Catamarca, y ahora esto que surge en un libro con evidencias científicas. Y una pregunta que vos sabés que yo le vengo haciendo a todas las personas que van pasando por Ecológicamente últimamente es: ¿qué pasa con las personas? ¿Cómo reciben la información? ¿Y cuánto laburo falta todavía para llegar a más y más personas, teniendo en cuenta, como vos decís, que hay un discurso muy implementado, muy bien implementado, un adoctrinamiento en el cual el resultado es que la gente repita: con el litio nos salvamos porque va a traer guita, con el litio nos salvamos porque vamos a combatir el cambio climático, y bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuánto laburo falta? Eh, Mira, aunque no parezca por cómo está el país, entre tanto conflicto y tantas inundaciones, incendios y problemas que hay, yo sigo creyendo que la conciencia ambiental cada vez es mayor, que cada vez más gente se entera de estos problemas ambientales, que cada vez más gente se da cuenta de estas mentiras del litio, como de la mentira de los agrotóxicos, como de la mentira de los incendios. Cada vez la gente se da más cuenta de todo lo que hay detrás de eso, que son en general capitales privados, gobernadores corruptos, empresarios corruptos. O sea, esa conciencia es cada vez más grande, y para mí en Catamarca, en Antofagasta de la Sierra y en Fiambalá, hemos visto crecer muchísimo la indignación de la gente, la preocupación de la gente, y, y mucho trabajo de profesores, mucho involucramiento de la comunidad artística, de la comunidad local. Eso sigue creciendo cada vez más. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces ser consciente de algo no significa tener las herramientas para empezar a cambiarlo. Y ahí es donde me parece que también hay que hacer un trabajo que no es solo el de concientizar, sino el de crear otras alternativas de vida en los territorios, ya sea económicas o principalmente económicas, porque mucha gente, y esto hay que entenderlo sin juzgarlo, ¿no? Sin juzgarlo moralmente, porque son las condiciones de vida en las que estamos, en este país que está muy mal. Mucha gente dice: sí, yo sé que el litio contamina, yo sé que las minas contaminan, pero es la única fuente de trabajo que hay. Entonces, muchas veces esa conciencia del problema ambiental no significa que vos vas a salir o luchar en contra de la minera o a renunciar a tu trabajo, porque vos también sos una persona que tiene que alimentar a su familia, tiene que llevar un salario a su casa. Entonces, lo que yo veo es que, así como hay mucho trabajo como este libro, mucho trabajo que estamos haciendo para difundir información, nuestro gran desafío también es construir alternativas económicas, y eso implica también empezar a tomar acción contra las políticas del Estado en estos territorios que perjudican la posibilidad de hacer otras actividades económicas. Por ejemplo, o sea, el actual gobierno de Catamarca, que destruye cualquier emprendimiento turístico posible, ¿no? Entonces, todas las personas que trabajaban con el turismo ahora se tienen que volver a un trabajo vinculado a la minería. Eso es terrible, eso es terrible. Entonces, nosotros tenemos que luchar para concientizar sobre el problema ambiental y luchar para defender los puestos de trabajo alternativos a la minería. Bueno, yo creo que ese es el camino que estamos viendo. Eso son muchas, por supuesto que es mucho más complejo y hay muchas más variables, pero yo creo que no es que falta mucho más trabajo de concientización, eso crece. De hecho, en Catamarca el discurso de la minería cada vez es más débil, el gobierno ya no sabe, ya cada vez reconocen más que siempre tienen este discurso de: antes se hicieron mal las cosas, pero ahora lo vamos a hacer bien. Bueno, ya sabemos que eso es mentira, pero por lo menos ya no pueden seguir mintiendo que antes funcionaba, porque ya todo el mundo sabe que los 20 años de minería no funcionaron, ¿no? Entonces, eso yo creo que va siendo un buen camino de cosechar buenas ideas. La cuestión ambiental está cada vez más presente en los jóvenes, así que hay que ir por ese camino que va muy bien. Y no frustrarse y no enojarse y seguir trabajando cuando uno ve que la gente sabe y a su vez no elige otra cosa, porque esa también es una problemática que hay que afrontar, ¿no? O sea, fundamental entender, y te agradezco por esta reflexión, fundamental entender entonces que no solamente la concientización, que eso está dando, como nos contás, buenos resultados desde hace mucho tiempo por el laburo que se va haciendo en cada territorio,
sino una alternativa real ante esas urgencias y esa necesidad de, como decías vos, de llevar un salario a la casa para cualquier integrante de cualquier familia del país. Decir, bueno, tenemos esta alternativa. Y después, bueno, sí, habría y ahí es una reflexión personal, el laburito más difícil por ahí, el eslabón ahí que está muy arraigado a esa cadena, es las gobernaciones. Esto de decir, che, tenés un pueblo que está exigiendo otra manera de vivir porque esta evidentemente no dio resultados. Eh, Me parece que está bueno este laburo por eso, y está buena esta reflexión. No sé si estoy muy Sí, alejado en ese eslabón. no, yo creo que no, va por ahí. Lo que pasa es que yo, por lo menos también un poco lo que uno va viendo después de muchos años de militancia, es que a veces uno piensa que la solución es solo una, ¿no? Es que es solo uno el camino. Y bueno, los caminos son muchos, claramente. Por supuesto, por ejemplo, también este libro apunta mucho, y nosotros hablamos mucho de esto del territorio, de identificar cuáles eran las mentiras que dicen las empresas. Por ejemplo, yo estuve así personalmente dando charlas en Antofagasta de la Sierra donde venían empleados que trabajaban en la minera y ellos te decían, no, pero si a nosotros la minera nos dio una charla y nos dijo que no saca agua de este río. Y vos decís, no, pero pará, yo te voy a mostrar un documento, incluso documentos del gobierno y a veces incluso los documentos que la propia minera presenta donde efectivamente dicen que sacan agua de este río, ¿no? Entonces ahí, esa persona no es que va a salir de ahí, ese trabajador de la mina no va a salir y va a ir a renunciar. Pero ese trabajador de la mina va a empezar a decir, che, para esta empresa me está mintiendo. Entonces empieza a desarmarse esa imagen tan férrea que hay de que las empresas son lo mejor que nos puede pasar, de que si llegan inversiones extranjeras, lo mejor que le puede pasar a tu pueblo es que venga una empresa extranjera. Mentira. Las empresas esas extranjeras que se han instalado en Catamarca tienen unos convenios laborales nefastos, tienen situaciones de violencia laboral muy grandes, tienen un régimen laboral muy duro porque son trabajos que enferman a las personas, son trabajos mal pagos. Tampoco es real la idea de que la minería es el mejor trabajo por su salario, ¿no? Todo eso nosotros con 20 años de experiencia nos damos cuenta que todo eso se desgrana y es mentira. Entonces, hay que ayudar también a fortalecer esa que son nuestras verdades. Y este libro va a trabajar un poco esa idea también, porque para los que lo lean van a ver que este libro dice primera parte, que esta primera parte es Mentiras del litio, que está más volcada a datos científicos y a desmitificar muchas cosas en torno al litio, pero va a tener una segunda parte de este libro que se va a llamar Verdades del litio. Y en esa segunda parte, que se va a llamar Verdades del litio, vamos a contar efectivamente qué es lo que pasa en un territorio afectado por la minería de litio, ¿no? Entonces van a ser 2 libros, Mentiras del litio, Verdades del litio. El primero ya está ahí, terminado, listo para descargar, y en proceso el segundo, también para que uno pueda contrarrestar lo que se dice, ¿no? Lo que supuestamente es la minería de litio y lo que efectivamente pasa en un territorio, ¿no? Y ahí también van a poder acceder a historias de primera persona, en primera voz, de la gente que vive en esos lugares, ¿no? Y cómo ellos te cuentan todas estas cosas, cómo son los conflictos laborales, cómo son las enfermedades por el trabajo, cómo son verdaderamente los salarios, cuáles son los contratos, y poder desarmar todo eso que se va tejiendo. Como te digo, para mí ese camino va muy bien. Nos falta, y este es un problema que no solo tenemos las personas que luchamos contra el litio, un país que te dé posibilidades de vivir bien. Y hoy por hoy Argentina no le está dando eso a nadie, ni a los que luchan contra el litio, ni a los que viven de la agricultura, ni a los que viven del turismo. Y bueno, ese me parece que ahí ya es una reflexión que nos tiene que convocar a todos a hacer algo. Porque si no parecería ser como que, bueno, los de las Patagonias que resuelvan el problema de los incendios, y los del norte que resuelvan el problema del litio. No, eso no nos va a sacar de este problema ambiental nunca. Necesitamos todos juntos entender cuáles son las relaciones entre economía y ambiente, cómo es el extractivismo, y yo tengo que tener mucha solidaridad con lo que pasa en la Patagonia, con lo que pasa en Salta con las inundaciones, con lo que pasa en Chaco con el despojo territorial de las comunidades wichí, y de la misma manera que tengo mucha solidaridad y trabajo y lucho por lo que pasa con mis vecinos de Catamarca. Entonces, me parece que también ahí va una cuestión muy importante de lo que tratamos de presentar con este libro, que son también miradas generales sobre cómo se vinculan esos problemas ambientales, porque si no tampoco nunca vamos a construir esa alternativa que necesitamos.
Bueno, me parece muy claro, ahora la invitación está hecha, es un libro de descarga gratuita, lo cual significa un montón y estamos hablando de Mentiras del Litio y un libro desde la ciencia y el territorio. Esta es la primera parte, como nos decías vos, Manuel, recién. Y bueno, y hacemos la invitación a todos, a todas, a que lo descarguen para conocer de qué se trata, como dice también en el libro, como decís también vos, de personas que viven en un territorio afectado por este tipo de extractivismo desde hace más de 2 décadas. Exactamente, y también reforzar esto último, que es un libro pensado también para trabajar, como para poder llevar a una escuela, a un taller, entonces, invitar a las personas que lo descarguen, que lo comparten, que lo usen, que hagan PowerPoint, imagen, que lo presenten donde quieran. La idea es que el libro circule y siempre que quieran también conversar con nosotros para hacer distintas actividades a partir del libro, recontra remil, bienvenidos. Esa es la idea. Así que en ese sentido también agradecerle mucho a ustedes por esta difusión. Gracias a vos por el laburo, gracias a toda la gente de Catamarca por este laburo, por ayudarnos un poquitito, no solamente a decir no, sino a tener fundamentos para que ese no no sea nada más que 2 letras, sino que tiene toda una historia, un vivir, un sentido y un futuro por delante. Sí, exactamente eso. Hay que pensar en ese futuro que todavía lo podemos construir y en esa vida colectiva. Que eso también al final es la razón que nos mueve a hacer todas estas cosas. Bueno, Manuel, muchísimas gracias eh, por este tiempo, muchísimas gracias por la dedicación, muchísimas gracias por la lucha y por colaborar con la educación. A ustedes también un abrazo muy grande y bueno, seguimos conectados. Abrazo muy grande, gracias, Hasta luego. Y sabemos perfectamente quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos, hacia dónde vamos. Caminando juntos, juntas, juntes, acá en Ecológicamente. Mi nombre, Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9, por ahí pasados unos minutitos. El sábado pasado miro a la productora y de paso la saludo, Marcela Blanco, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. El sábado pasado decía, ¿querías seguir? Puntualísimos. Y así va a ser hoy. Hoy va también. Puntualísimos. ¿Prometido? Prometido. Bien. ¿Cómo está Lucas Payares en la operación técnica? Otro sábado sin nuestro amigo Gabri. Está... Ahí le acabo de mandar un mensaje. ¿Le mandaste un Está mensaje? está estudiando. Está ahí con mucho tema de la facultad, entonces se está tomando un tiempito. Lo importante de estudiar es aprender. Es esa parte que viene junto con el estudiar. Aprender, no aprobar una materia, no aprobar un parcial, un examen, un final, sino aprender. Y hablando de aprender, hoy estuvimos en la Feria del Libro compartiendo un momento hermoso y maravilloso con Vanina María Teglia, nuestra profe de literatura latinoamericana, que presentaba su libro Utopías Coloniales, en 2 tomos, porque están encarados y hoy lo explicaban, bueno, ella lo viene explicando muy bien, hoy la verdad que estuvo maravilloso, insisto, y bueno, y es 2 visiones, de Bartolomé de las Casas y de Oviedo. ¿El nombre? ¿Recordamos el nombre? Vamos a decir las cosas como El libro Utopías Coloniales, polémicas en la conquista de América. Y en la presentación, acompañando a Vanina, estuvo Beatriz Colombo y Valeria Añón, que son 2 compañeras de ella de trabajo, que en este momento son sus jefas en lo que ella está haciendo. Y bueno, compartieron un montón de cosas, la verdad que estuvo fantástico su visión del libro. Y bueno, esto que vos comentabas, esos 2 libros que son para leer o todo un tomo completo o el otro, uno de Oviedo, otro de Bartolomé de las Casas, 2 miradas, digamos, contrapuestas, porque Oviedo
era un cronista real y se decía de Fray Bartolomé de las Casas que, bueno, era el fraile, pero que también estaba inserto en el proyecto del imperio, porque si bien él tenía una mirada cristiana y fue por, digamos, los indios porque cuando llega Colón a América, lo que plantean es que descubre, eso es lo que vamos aprendiendo, ¿no?, en la escuela, que descubre América y que no cree que descubre América, cree que llega a las Indias, entonces por eso indios, a quienes nos anteceden, a los pueblos originarios de toda el Via Yala. Y bueno, San Bartolomé de las Casas viene, lo que decían era que, bueno, que era como, tienen dos miradas contrapuestas distintas, y Bartolomé de las Casas es el que venía como a ayudar a los indios, a acompañarlos. Pero bueno, en toda la explicación que ella da, vamos a ver si la semana que viene la tenemos acá en la mesa, contando un poquito todo lo que fue la presentación, así tampoco voy espoleando todo, porque si hablo un montón y comento todo, la semana que viene la espoleamos. Pero bueno, esas dos miradas, y lo que ella planteaba era que el libro son 2 tomos, uno de cada uno de ellos, trata de cada uno de ellos, y cada capítulo de cada uno de esos tomos va hablando de uno y el otro va hablando del otro. Entonces que vos podés leer o el tomo completo o podés leer el capítulo 1 de uno de los tomos y el capítulo del 1 para ver las dos posturas, ¿no?, que tenía cada uno frente a esta llegada a América y todo lo que iba sucediendo. Contaban en este conversatorio, en esta presentación del libro, que es un trabajo de muchos años de Vanina, ¿no? Y presentarlo en la Feria del Libro fue como, digamos, el cerrar, ¿no? Ahí le preguntaron justamente eso al finalizar la charla, si para ella era como el cierre, ¿no?, de todo ese trabajo. Y bueno, ella ahí contestó que bueno, que sí, que fue el trabajo de muchos años y que bueno, con el libro como que se coronaba. Así que bueno, la verdad que una presentación muy bonita. Estén atentos al YouTube de Ecológicamente, que vamos a estar subiendo unos videitos, compartiendo un poco lo que Beatriz estuvo compartiendo, su visión de la guerra y su visión del otro, ¿no? Porque también fue un planteo que ella hizo, ¿no?, en cuanto a lo que el libro dice, ¿no? Llegan a América, toman los lugares, ¿no? Y ella hablaba como en una guerra, ¿no? Y hablaba, la guerra es justa para quien es justo. Y es algo que nosotros acá en Ecológicamente y que está en nuestro corazón, recalcamos siempre, ¿no? En la guerra pierden todos, ¿no? Y ella compartía eso y que nos pareció súper acertado. Y después hablaba del otro, ¿no?, de la visión de quienes vinieron a tomar las Américas, ¿no?, cómo veían a ese otro, ¿no?, y cómo ese otro los veía a ellos. Y en los escritos está, ¿no? Vanina nos ha compartido un montón de veces esto de que cómo miraban a estos indios en la América. Y no distamos mucho, ella compartía esto, ¿no?, que no distamos mucho de lo que pasó en ese momento, de lo que pasa ahora, ¿no? Cómo estamos mirando al otro, cómo estamos mirando a aquel que es diferente a nosotros, cómo nos están mirando desde el gobierno a los que somos diferentes. ¿Qué están haciendo por aquel que es diferente? Esto es un agregado mío, ¿no? Pero más o menos era un poco la idea de lo que Beatriz compartía sobre el libro de Vanina, de esa visión, ¿no?, que había de esa época, que Vanina lo cuenta muy bien. La verdad que nos ha regalado un libro a nosotros cuando vino y nos contó que bueno, que había ganado el premio, y la verdad que tiene una lectura súper fácil, súper entendible. También se habló de eso, ¿no? Un trabajo de tesis que hizo Vanina de 444 páginas y que después tuvo que bajar esa tesis y se lo preguntaron, ¿no?, a la escritura, ¿y cómo hizo? Y ella dice, tuve que volver a releer todo, ver los conceptos, buscar las hipótesis y bajarlo. Pero bueno, me parece que estoy contando muchas cosas y te voy a hacer una invitación. El próximo programa, el sábado que viene, vamos a estar acá, la vamos a tener en la mesa y ella te va a estar contando todos los detalles. Así que
dicho todo esto, Y una de las cosas fundamentales y que nosotros siempre resaltamos en Ecológicamente es esto de este aprendizaje continuo y constante que nunca termina. Porque si bien ella es profe y sabe mucho, ella misma reconoce estar aprendiendo, como cada uno de los que participa por el aire de Ecológicamente, cada una de las que participa en Ecológicamente y que nos cuentan cosas desde la antropología, desde la psicología, desde la filosofía, biología, cualquiera sea la rama o simplemente como ciudadano o ciudadana, como pueblo originario, porque también hay muchas cosas, mucha sabiduría para compartir desde cada lugar. Bueno, ya tenemos la primera comunicación telefónica. estamos casi, en este instante, en este mismo momento, la tenemos. Ahí nos ¿La dice tenemos Lucas que a ya Cecilia? la tenemos. En este momento vamos a hablar con Cecilia Gárgano. Ella es historiadora y bueno, y sabe muchísimo y tiene muchísimas cosas para compartir desde aquel mapa extractivista, pasando por los territorios, descubriendo, contando en cada uno de los testimonios que ha recogido qué pasa por esos lugares donde está el agronegocio, pero también hay otro tema que vamos a tocar con ella, pero ahora ya la saludamos para que nos comparta. Hola Ceci, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, acá andamos haciendo malabares en esta coyuntura que nos toca, pero bien. Mm. Así es. Sí, muchísimos temas, todo el tiempo es como que los frentes son tantos que en realidad parece difícil justamente enfrentarlos, pero bueno, hay mucha esperanza, mucha fe y creo que hay un resurgir de la unión, de la comunión, de la comunidad, de la unidad y de saber que en cada territorio hay algo que nos une, no solamente pertenecer al mismo territorio argentino, sino las diferentes luchas. Sí, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De poder articular los distintos frentes que tienen muchos puntos en común y, y, bueno, poder armar un poco el reclamo en conjunto, porque si no se vuelve cada vez más difícil. Cuando vos armaste ese mapa extractivista, en aquel momento, ¿tenías o veías en un futuro que podía profundizarse todo tanto como está pasando desde hace un par de años? Bueno, me parece que todos, todas estamos como eh, muy en carne viva, sabiendo que es una situación muy extrema la que estamos viviendo, ¿no? Si bien el extractivismo viene siendo política de Estado hace décadas, y en el agro en particular eso es algo muy palpable que se ha ido profundizando sin pausa, digamos. Pero bueno, estamos en una coyuntura en donde hemos retrocedido en la calidad y la cantidad de nuestros debates, ¿no? Terminamos discutiendo desde el trabajo infantil hasta que se cumpla la ley de financiamiento universitario, y hablar lo que está sucediendo con la entrega de nuestra agua dulce, nuestros glaciares, bueno. Pero bueno, como decís, me parece que sí, que además de mucha preocupación y de estar frente a un gobierno neofascista, digamos, tenemos también estos destellos que se van armando desde abajo, ¿no? Y que nos muestran que, bueno, que no, que lejos está de estar todo perdido y que también somos un pueblo con mucha huella y memoria de lo que implica organizar las resistencias desde abajo, así que a eso seguiremos apelando. Y estamos en un momento histórico, yo hacía hincapié en el mapa extractivista por los agronegocios, por los agrotóxicos, los agroquímicos, y estamos, decía, en un momento histórico por este juicio por delitos ambientales que tiene como una de las protagonistas demandante en este juicio a Sabrina Ortiz, una amiga de nosotros, aparte una luchadora. Y decías recién, bueno, no todo está perdido, hay un resurgir, hay, también está este juicio, que por lo menos hasta ahora está haciendo historia. Veremos después cuál es el desenlace, si realmente la justicia, lo que llamamos y lo que anhelamos que sea justicia, se cumpla de una vez por todas. Pero bueno, están sucediendo algunas cosas.
Sí, bueno, muy importante volver sobre este juicio que se está desarrollando en los tribunales de Rosario en este momento y que, como decís, ya está generando un antecedente histórico en la materia porque no solo se están juzgando productores, sino también funcionarios, que es algo inédito en estas causas. Y porque si bien trata sobre un municipio puntual, que es Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y como decís, tiene la impronta de Sabrina Ortiz y de su familia, también de alguna forma nos muestra, ¿no? Es como una pequeña foto transversal de muchas otras circunstancias, algunas que llegan a instancias judiciales y otras que no, que se replican a lo largo y a lo ancho de Argentina. Y en ese sentido, hablábamos de un mapa extractivista. Este juicio, una de las cuestiones que pone sobre la mesa, tiene que ver de nuevo con el agua, porque uno de los elementos que se tomaron en esta causa para plantear las medidas cautelares que todavía están vigentes y que ahora, bueno, se está debatiendo cuál va a ser el veredicto, digamos, la sentencia, pero en su momento, cuando se dispuso medidas cautelares de protección ambiental, que se dispusieron distancias protectoras para las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, uno de los elementos clave fue la cantidad de agrotóxicos que se peritaron en el agua. Y sabemos que los extractivismos hacen un uso intensivo del agua, pero además el agronegocio ha hecho esto, ¿no? Que en plena provincia de Buenos Aires, en las zonas más fértiles, el agua no solo ya no sea potable para su consumo, sino que genere este daño tan sistemático a la salud, además de, bueno, otros estudios. Han participado también distintos investigadores, investigadoras en esta causa. En el caso de Delia Iazza ha aportado las evidencias relativas a daño genotóxico del grupo entero familiar. Damián Marino, que ya no está entre nosotros, también fue parte como perito de esta causa, Rafael Aspanovich, Virginia Aparicio, bueno, una cantidad de científicos y científicas que también, acá tengo una manada ladrando de fondo, si escuchan. Excelente. Pero digo, nada, porque también la ciencia ha sido un bastión importante para el agronegocio, ¿no? Desde las investigaciones, desde las legitimaciones, de los discursos, de la propaganda, pero también vale la pena recordar que también es un ámbito en el que hay intereses en disputa y en el que están estos otros colegas, compañeros y compañeras aportando junto a las comunidades las evidencias que después sirven en estos juicios. Y con el tema del agua, bueno, pasó esto. A mí me tocó trabajar con los materiales de la causa y el informe del cuerpo forense de la Corte, no una organización ambientalista, ni el Paren de Fumigar Pergamino, sino ese cuerpo médico forense planteaba que el agua no era apta para consumo, ¿no? Y eso, bueno, va a contramano de toda la legislación vigente en Argentina, en donde ni siquiera se rastrean los rastros de plaguicidas en el agua que consumimos. Y es un juicio muy cargado también porque, si bien, bueno, estamos con mucha expectativa, en el medio una de las querellantes falleció, Florencia Morales, y las distintas personas, en particular las mujeres que han ido testimoniando, bueno, han pasado todas por situaciones muy, muy terribles, ¿no? Paula Díaz perdió a su hija, en el caso de Alejandra Bianco mapeó, generando, ¿no? De nuevo, los datos que estatalmente no se generaban, su barrio, encontrando manzanas enteras de personas que habían fallecido, enfermedades que sabemos que están relacionadas con los agrotóxicos, como son distintos tipos de cáncer, enfermedades endocrinas, abortos espontáneos y demás. Así que bueno, me parece que tanto por digamos, por la resonancia que está teniendo, por la violencia con la que también estuvo vinculado, porque muchas de estas personas, Sabrina y otras mujeres también han sufrido amenazas y demás, que también encarna una pata que está vinculada a los extractivismos, no es privativa de este caso, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, en qué medida se avanza a veces, no solo buscando lagunas desregulatorias o leyes favorables, sino también lo hemos visto en las calles, desde la represión a la protesta social o, en este caso, el amedrentamiento a quienes están denunciando la afección en sus cuerpos, en sus territorios. Así que, sabiendo que es este caso particular, pero que representa cientos de
de familias, de municipios, de territorios a lo largo de nuestro país que sufren las mismas consecuencias, porque digo, la forma de la producción agrícola en Pergamino no es privativa de Pergamino, ¿no? Es la que vemos multiplicarse desde hace décadas y la que ahora se está intensificando cada vez más, porque un poco el futuro que nos están proponiendo es ese, es de más extractivismo. Así que, bueno, esperando la resolución, pero también sabiendo que son batallas muy largas y que probablemente, ojalá, aunque tengamos un resultado favorable en Pergamino, el municipio vecino tendrá que empezar de cero, ¿no? Y hacer todo ese periplo de juntar evidencias, ir a la justicia, esperar muchísimo tiempo, así que también sabemos que esa lucha requiere de otros espacios, ¿no? Además del jurídico para darse y para avanzar. Sí, una situación muy particular y yo siempre que voy mirando, leyendo acerca de estos temas, a veces están esas contradicciones que existen dentro de uno mismo, en mi caso, y es no terminar de entender o aceptar, no sé muy bien cuál de las dos, pero viendo los antecedentes que hay en Estados Unidos en fallos multimillonarios contra Bayer por el Roundup, eh, viendo esta determinación de las distancias como para evitar un daño mayor genético, en el caso vos citabas a Delia Iasa, que ha hecho un relaburo, yo escuché su testimonio y realmente fue maravilloso y muy elocuente, y escuchás a los damnificados, damnificadas, y vos decís, ¿qué pasa? Que todavía hay que seguir explicando, presentando pruebas, qué es lo que pasa, y empezás a entender qué es lo que pasa cuando ves, y acá hago como una especie de coctelera de temas, porque están todos vinculados, como también vos lo decías, la ley de glaciares, que nos ponen como ejemplo a Chile. Chile no es ningún ejemplo de minería, porque no la pasa bien. Hemos escuchado la expansión agropecuaria que en algún momento se pintaba como favorable en Córdoba, tampoco la pasan bien, en Chaco, en tantos lugares, si no es la minería, es el agronegocio, y la salud de aquellas personas que ponen sus cuerpos y que en sus cuerpos son la evidencia más clara de que no está funcionando. Ni siquiera vamos a la parte económica, que está más que claro que no funciona. Y vos ves estas cosas y decís, tenés que remover, tenés que utilizar, tenés que disponer del tiempo, ese tiempo que tiene el extractivismo para planificar, para agudizar un poquitito las clavijas y saber que va a seguir y va a lograr sus objetivos. Entonces tenés del otro lado los damnificados y damnificadas, decía, también teniendo que remover todo aquello que vivieron para que en algún momento se determine lo que todos esperamos que pase. Sí, totalmente, no, digamos, sabemos que no, digamos, que evidencias sobran, faltan decisiones políticas, ¿no? Tenemos estudios sin ir a los casos internacionales, digo, ya solamente en nuestro país tenemos estudios que han probado la presencia de agrotóxicos en leche materna, en agua de lluvia, en los alimentos que consumimos, con lo cual, digo, claramente es una problemática transversal. Probablemente algún día pase con los agrotóxicos lo que pasó con las tabacaleras, ¿no? Que hoy miramos esas publicidades eh, con cierta sorpresa, pero que en realidad también lograron pasar a esa instancia eh, de penalizaciones y demás, una vez digamos, que se ramificaron en otros negocios, ¿no? Y efectivamente, bueno, hay una tijera que corta por el mismo lado a estos extractivismos, que es la promesa incumplida del trabajo, que no se verifica en la minería, no se verifica en el agronegocio, la promesa de las inversiones y la salida del ciclo de endeudamiento, que sabemos que tampoco. Y bueno, nada, es imposible entenderlo, digamos, sin por ahí pensar en esta línea histórica que comenzó a tejerse allá por los 70,
se profundizó en los 90 y hoy la vemos con tanta continuidad, ¿no? Que es, bueno, un modelo de país para muy pocos y una devastación material, ambiental, de la vida en general, cada vez más acelerada. Así que sí, yo creo que un poco la clave está en diversificar, ¿no?, los espacios de lucha, y me parece que las comunidades eso lo tienen muy claro, aun cuando apelan a la justicia, al orden jurídico, o cuando apelan a los científicos, o cuando apelan a los medios, digamos, son estrategias también para, bueno, para visibilizar, para poner en agenda, obviamente para tratar de poner un freno también, pero que sabemos que ninguna de ellas por sí solas va a llevarnos a otro lado, ¿no? Que se trata de algo más profundo y más colectivo. Así es. Bueno, y hablando de leyes en peligro, también últimamente se está haciendo muy fuerte el tema de la ley de bosques, esa ley que es tan necesaria, sobre todo con todas las cosas que vienen pasando en los territorios, con incendios, con cambios de utilización del suelo, desde el 2020. Y a mí el 2020 me quedó muy marcado porque, y lo repito en cada programa que sale el tema, porque lo que más me impactó del 2020 es que estábamos todos en nuestras casas y sin embargo pasamos a ser uno de los países con más incendios. Y vos decís, es muy fuerte ver ese mapa, justamente hablando y haciendo un poquito de juego de palabras con tu mapa extractivista, y esto también está muy vinculado. Sí, totalmente. De hecho, bueno, vos hablabas del 2020, ¿no? Digamos, tenemos desde lo que han sido la zona de los esteros, no solo la comarca andina, que es lo que vuelve insistentemente a plantearse como ese territorio en llamas, no casuales tampoco, que también tienen que ver con un ordenamiento forestal desastroso, ¿no? Basado, de nuevo volvemos al monocultivo, en este caso las plantaciones de pino. Y hay todo un intento, digo, porque tampoco no es que hemos sido un país muy robusto en materia de legislaciones ambientales. De hecho, la ley de glaciares fue muy resistida, la ley de bosques ha tenido un montón de fallas en su implementación, y así todo, bueno, la ley de humedales, se acordarán que hemos visto hasta campañas con eso, que es una ley que perdió estado parlamentario 3 veces. Pero bueno, estamos en un momento tan regresivo que efectivamente, ¿no?, esas medidas protectoras están yendo para atrás, que tiene todo que ver con esto que mencionabas del cambio también de uso del suelo, de la tierra, digamos, esta posibilidad con la modificación de la ley de manejo del fuego, de que aquellas tierras que pasen por un incendio forestal, que muchas veces sabemos que tiene que ver con el corrimiento de la frontera, con el desplazamiento de actividades ganaderas, con esta, digamos, con estas especies, como en el caso de los pinos, que no son nativas, sino que se descontrola su crecimiento y aman el fuego y lo propagan, ¿no? Pero además de eso sabemos que también hay intereses inmobiliarios creados, que a veces hay incendios intencionales, y que no pueda utilizarse una tierra después de un incendio forestal para cualquier emprendimiento, claramente era una medida a favor de la propagación, ¿no?, digamos, de poner algún tipo de freno a la propagación de incendios forestales. Bueno, en el caso de la ley de bosques tenemos una situación también muy controversial que tiene que ver también con cómo se piensa uno de los territorios más desmontados, ¿no? Porque somos lamentablemente uno de los países que más ha deforestado en las últimas décadas. Y bueno, si sumamos ley de bosques, ley de manejo del fuego, ley de glaciares, claramente hay ahí una intencionalidad muy clara en hacer de Argentina, que ya fue concebida como un laboratorio a cielo abierto, un territorio completamente desregulado y para el festín de capitales transnacionales que van a continuar saqueando nuestros territorios, ¿no? No hay ninguna otra argumentación posible para plantear por qué podría una provincia tener su propia definición de qué es un glaciar, de dónde se puede hacer minería, de dónde no.
cuando además si vemos esa ley, en el caso de la ley de glaciares, es una porción bajísima del territorio la que queda protegida. De hecho, tenemos un montón de glaciares menores de 1 hectárea en la zona de San Juan, por ejemplo, que es una de las provincias más afectadas y de mayor actividad minera, que ni siquiera entraba en el inventario de glaciares tal como estaba la ley, ¿no? Bueno, ahora ni siquiera estamos discutiendo eso, estamos yendo a que, bueno, se pueda comprometer nuestro futuro, porque el agua es ni más ni menos que eso, ¿no? La condición de la reproducción de la vida misma. Fundamental. Ese dato que nosotros venimos escuchando en algunas charlas es fundamental, saber que es solamente el 1% que estaba protegida, y ese 1% también es atacado. No es que uno esté diciendo, bueno, ataquen el resto de las superficies. No, simplemente es el ensañamiento, es una muestra de poder, una muestra descarada de poder, y que los negocios están por encima de todo, sabiendo que los resultados fueron malos y van a ser muy malos, teniendo en cuenta, y ahí nuevamente cito a Chile, y lo vengo citando últimamente porque cuando leí la nota en Telesur realmente es escalofriante saber que Chile está calculado que para el 2040 puede llegar a estar dentro de un estrés hídrico extremo, y es el país que nos han puesto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, todas aquellas personas que estaban a favor de la minería y de la modificación de la ley de glaciares, nos han puesto ese país hermano como una referencia de progreso y desarrollo. Tener en cuenta que está el agua, nada más ni nada menos, en juego. Y que no es el agua solamente de las zonas donde están los glaciares. Ustedes bien siempre nos remarcan eso, los pueblos originarios nos remarcan eso. Es el agua que va a terminar afectando a todo el territorio. Totalmente, y de hecho, o sea, bueno, obviamente Chile, ¿no? No casualmente ese ha sido el ejemplo durante décadas. Chile, que fue el primer país de la región, el primer laboratorio neoliberal de la mano de la dictadura de Pinochet en adelante, en donde la política de tierras y la política forestal han hecho punta también, ¿no? Ya tienen un problema. Lo que nosotros tenemos con los pinos lo tienen con los eucaliptos, lo que tenemos con la soja lo tienen con la palta, la producción minera lo mismo, y ni hablar de las regalías, digamos, no solo ese daño que se genera, la contaminación y la afectación, sino que encima cuando vemos las retenciones en el caso de las exportaciones agropecuarias, las regalías en el caso de las mineras, también es ínfima esa porción que captura el Estado, con lo cual ese argumento tampoco cierra. Pero además, si nos sacáramos todos nuestros valores ético-políticos y nos pusiéramos en la piel de un empresario solo guiado por su afán de lucro y de ganancia, bueno, los países capitalistas que hacen punta dentro del capitalismo no regalan sus recursos y lo que nosotros llamamos nuestros bienes comunes naturales, ¿no? Con lo cual ahí también hay una consolidación de un capitalismo dependiente, periférico, de ser el patrio trasero nuevamente, como se nos ha asignado ese rol geopolítico en la historia muchas veces. Y bueno, de eso también hay una memoria y hay una conciencia, y el reclamo, digamos, bueno, en estas horas también se estuvo llevando a las calles, ¿no? Digamos, donde queda claro que no hay una licencia social, que no hay un acompañamiento, y que no es solo desde los territorios que por supuesto viven en la primera línea, ¿no? En aquellos lugares que hay este tipo de proyectos extractivos, sino que hay cada vez lo vimos cuando fue la ley de glaciares, y con esta maniobra tan burda, ¿no? De abrir una consulta, una posibilidad de la población civil a inscribirse, que fue, bueno, completamente manipulada, pero que esa intención también obviamente nos está diciendo algo, esa cantidad de personas que se sintieron convocadas a participar de algún modo, y que, bueno, estamos buscando otras formas de organización, de pensar cómo habitar. Bueno, Ceci, ¿y cómo seguimos? La última pregunta. Recuerdo a Guillermo Folguera, ¿cómo seguimos?
Bueno, yo creo que un poco así, ¿no? Como estamos buscándonos, buscando entretejer que esas luchas, qué sé yo, cada una tiene más presente ciertos aspectos que nos golpean más de frente. En mi caso, soy además de investigadora, docente universitaria. Tenemos por delante el 12 de mayo una gran marcha federal universitaria de nuevo. Y todo lo que estamos hablando y todo lo que ha sido las movilizaciones en contra de la reforma laboral o del RIGI, digamos, todo esto es parte de un mismo rompecabezas, ¿no? Y eso es muy importante que podamos tenerlo en cuenta, no solo desde la comprensión del momento en el que estamos viviendo, sino también desde las acciones que nos damos, en donde necesitamos una acción transversal, diversa, con toda esa diversidad bueno, que es justamente lo que busca aplacar el extractivismo, ¿no? Cuando homogeniza los paisajes, cuando homogeniza los territorios, los discursos, las voces. Bueno, nosotros necesitamos todo lo contrario, necesitamos diversidad en nuestras luchas y transversalidad en nuestros reclamos. Así que, bueno, buscando esas estrategias. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por este tiempo que dedicaste a charlar con nosotros, a compartirnos tanto, tanto, tanto de aquello que sabés, que conocés por haber caminado los territorios. Bueno, gracias a ustedes. Como siempre, un abrazo muy grande. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hablábamos recién con Cecilia Gárgano, ella es doctora en historia y además es docente. Bueno, Marce, nombraba el RIGI, nombraba la reforma laboral y nombraba eh, la demanda universitaria por ese presupuesto y tantas cosas que tienen que ver con un mismo eje. Justamente ayer en la charla que tuvimos el placer de participar como oyentes, escuchábamos a diferentes referentes en la UNSAM, que fuimos muy bien recibidos, hablaban de esto, de la situación que se va presentando con un eje y siempre es el extractivismo, la manipulación, la desestimación y la criminalización, además de la represión. Cuestiones que dejan siempre en duda el otro lado. La propuesta no debe ser tan buena si hay que utilizar la violencia. Estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Recordá que te podés comunicar con nosotros, y lo voy a decir antes de irnos, al 11 40 79 2402. 11 40 79 2402. La productora me hace mímica. Ah, bueno, en el colegio diría, me está burlando Marcela. No. Nuestro contestador es el 49 12 105 9. 49 12 105 9. Puedes escuchar Radio Parque Vida bajándote la aplicación TuneIn o a través de la página www.parquevida.com. Podés con C, no gom, podés ver todo lo que sucede en la radio que te hace bien y podés escuchar y ver nuestros programas, algunas cositas que vamos subiendo con mucha, pero mucha información que nos van compartiendo desde diferentes territorios, como lo que vivimos ayer en la UNSAM, como lo que vivimos hoy en la Feria del Libro, de la mano de Vanina María Teglia y de Beatriz Colombi, que realmente cuando subamos es para escucharlo muy atentamente. Algo anticipó Marcela cuando hacíamos el saludo inicial, apenas empezó el programa. Radio Parque Vida, FM 105.9. Qué letra, ¿no? Las de Macaco. No hay alimentos con químicos, ni con plásticos, no existe el cambio climático, mientras tenga mi vista desde mi ático. Es de ese lugar donde tenemos que salir, invitamos a que salgas desde ese lugar. Mientras yo tenga agua no pasa nada. Despertate, despertate es el mensaje. Mientras yo tenga para comer no pasa nada, no importa que no sea alimento y que sea solo comida. Bueno, entérate, sabé, por favor, casi es un ruego, que hay muchas más personas en este territorio que la están pasando mal por todas estas situaciones. Y con esto no te invitamos a que te bajonees, sino a que extiendas tu brazo, tu mano, tu voz, que la alces en nombre de aquellos, aquellas que no pueden
alzarla. Por ejemplo, en Mendoza, por los cercos mediáticos, por ejemplo, en Jujuy, en Catamarca, en San Juan, en tantos lugares pasan cosas. Hagamos una gran comunidad, abracémonos, compartamos la información y sepamos qué sucede. Así como vamos a hacer ahora con una amiga que hace muchísimo que no hablamos. Hablamos con Juan Diego hace poquito, de Somos Monte Chaco. Hablamos y ahora nos vamos a sacar una duda, pero fundamental. ¿Es Maritza o Marisa Pizzi? Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? En realidad ninguno de los dos, porque yo soy María Luisa, pero mi familia siempre me dijo Marisa, porque tenía una abuela María Luisa, así que estoy acostumbrada a que me digan Maritza, Marisa, no hay problema, como les guste más. Es impresionante, no le pegamos a ninguna, es buenísimo. Estamos más o menos como con todo lo que está pasando. Ellos le pegan a todo y nosotros no le pegamos a una, pero siempre con fe y con esperanza. Bueno, hablamos hace muy poquitas semanas con Juan Diego de allá de Somos Monte Chaco. Fue un placer para nosotros, te hemos mandado saludos y la verdad que saber de la situación de Chaco es siempre fundamental. Y bueno, y vos tenés muchísimo para contar. Y bueno, yo les puedo contar esta semana que vivimos las consecuencias del cambio climático que ustedes, como ustedes decían, que se niega. Tuvimos lluvias inéditas acá en el norte de Chaco, donde estoy yo. No sé si trascendió en las informaciones de Buenos Aires, pero en la zona de Castelli y alrededores llovió en un día 260 milímetros. 260 milímetros, ¿no? Estamos en una zona de 900 milímetros anuales, como para que se den una idea, ahí. Y bueno, se inundó todo, tuvieron que, acá nosotros no tuvimos 260, pero sí tuvimos en una noche 160. Hay gente que tuvo que empezar a construirse sus propias chalanas, o sea, como unas canoas, a tumbar palos borrachos y cavarlos, y hacerse canoas para poder comunicarse con el resto del mundo, digamos, o sea, para salir de sus lugares, para transportar a sus chicos a la escuela, para conseguir su mercadería. Fue una situación realmente, no sé, como que volvimos a la edad de piedra, ¿viste? Así, cada cual se arregla con los elementos de la naturaleza como puede. Así que fue muy, muy difícil, muy difícil. Realmente todavía hay gente que está pasándola mal, porque imagínate que te sube 1 metro de agua dentro de la casa, no es algo que remedias en una semana. Y eso te quería decir, perdón, eso justamente consecuencias claras de lo que le estamos haciendo a nuestros suelos, porque un monte sano, digamos, que no está degradado, puede absorber 300 milímetros en 1 hora. Imagínate. O sea que no hubiéramos tenido ningún problema si no hubiera los desmontes que se produjeron. Mientras que un campo cultivado, como por ejemplo un campo de soja, absorbe 30 milímetros. ¿Te das cuenta la diferencia? A eso iba a apuntar justamente porque los venimos escuchando a ustedes desde hace muchísimo tiempo y recién hablábamos con Cecilia Gárgano, profesora de historia, y decíamos, y yo le decía, llega un momento que no sé cuál es la palabra exacta, si no entender, no querer entender, no aceptar, porque hay decisiones que se siguen tomando y el precio que se está pagando, y no precio monetario, sino precio en salud, en viviendas, en tantas cosas, en alimentos de los pueblos, es muy alto. Vos sabés que un amigo, que es justamente el presidente de como la Cámara de Ingenieros Forestales de Chaco, no sé cómo se llama, si federación, no sé cómo se llama la organización, pero el presidente, que es Sebastián Quez, hizo una comparación que me pareció excelente. Dice, nosotros estamos como, viste, lo que nosotros tenemos que hacer con el monte sería ocupar lo que el monte crece cada año, ¿no?
Entonces es como tener plata en el banco y usar los intereses. Pero nosotros lo que estamos acá es comiéndonos la cuenta, digamos, ¿no? Es como gastarte la plata de tu cuenta en un crucero de lujo. Te la estás gastando en el crucero de lujo y es un placer inmediato, digamos, pero después tu cuenta se queda en cero. Y nosotros estamos haciendo eso con el bosque. Me pareció una comparación excelente, porque es tal cual, o sea, lo que estudian los ingenieros forestales, lo que se tendría que hacer es utilizar del monte el crecimiento de cada año. Y nosotros estamos utilizando mucho más del crecimiento, además estamos destruyendo completamente, cosa que ya es como que esa cuenta del banco te la gastaste toda, ¿viste? Donde desmontaste. Así que es una situación realmente que nos va a traer graves consecuencias y ahora quieren incluso sacar la ley de bosques, habrán escuchado que a nivel nacional la quieren sacar, es la próxima amenaza que tenemos. Así que bueno, la verdad que no da para ser muy optimista, pero la lucharemos como siempre. Ayer participamos de una charla en la UNSAM y justamente uno de los temas que surgía es el daño de las actividades extractivistas, el agronegocio, la minería, eh, con todo lo que impacta eso no solamente en la población, sino en los territorios, que es una relación vinculada y que una depende de la otra y viceversa. Eh, y escuchábamos esto. Y hace mucho tiempo que lo venimos escuchando, vos lo has compartido y nosotros repetimos porque es fundamental para aquel que le gusta pensar en dinero todo el tiempo, esta reflexión que hizo tu compañero parece fantástica justamente cuando alguien te habla de dinero. Y también está muy bueno graficar que todas las provincias que son extractivistas, ya sea por agronegocio, minería, por las dos, y urbanización en algunos casos, como es el caso de Córdoba, que tiene todos los condimentos extractivistas, no la están pasando bien económicamente a nivel población. O sea, hablábamos recién con Cecilia, no cierra por ningún lado esto. Bueno, le cierran los que se van en el crucero, para seguir usando la metáfora, los que se van en el crucero y se gastan la plata y la pasan bien. Pero los que tenían que vivir con esa plata, con el interés de esa plata, no tienen más. O sea, se les va cerrando todas las canillas de los servicios básicos para la vida humana, ¿no? Bueno, ahora con esto de las inundaciones, la que están pagando son los que tienen sus cabritos, que se los tuvieron que subir a un bote y llevárselos a otro lado, los que perdieron su casa, los que perdieron todas sus cosas, los que hoy están, no tienen ni para comer, viste que están haciendo una gran campaña de colaboración, así que si alguien quiere poner un granito de arena, por más chico que sea, pueden buscar en la página de APDH que ellos están recibiendo donaciones, ¿no?, monetarias para los que están lejos, si no colchones, los que estamos cerca aportamos lo que podemos, digamos. Pero las consecuencias las paga la gente, obviamente. Ahora los que desmontaron y se hacen una gran vida, esos. Y te digo que incluso algunos ni siquiera para hacerse una gran vida. O sea, una de las personas que más desmontan en el Chaco, que no voy a decir el nombre, pero de los que figuran como mayores desmontadores, es una de las personas que tiene más apuestas de caballos. O sea, acá se corre mucho, hay mucho, la gente le gusta mucho las apuestas, las carreras de caballo. Y la persona que más desmonta es la persona que más apuesta en caballos. Así que imagínense dónde se va la plata del monte, al juego. Así que bueno, muy triste. Sí, es una situación que realmente te pinta el sentir de esas personas, que realmente les importa poco y nada la vida del resto. Hoy justamente te compartimos una de las conversaciones que tuvimos
en una presentación hoy, una presentación de un libro de Vanina María Teglia, profesora de literatura latinoamericana, una compañera de ella, una jefa suya, Beatriz Colombi, justamente hablaba del otro. Y de esto que tiene que ver, hablando de el colonialismo y la colonialidad desde los tiempos de la llegada de Colón a nuestro continente, y todos los discursos, y, y que se encuentra un denominador común siempre en darle muy poca importancia y pasar por encima del otro, de la otra. Bueno, esto tiene que ver con lo que nos acabas de contar, con quien es una de las personas que propicia los desmontes, y las consecuencias en estas lluvias con tanto milimetraje, y las consecuencias en la población que está indefensa. O sea, es como un combo siniestro, oscuro, por donde lo mires. Insisto, para nuestro público, para ustedes, para todas las comunidades, nosotros no perdemos la esperanza, pero sí tenemos que saber qué es lo que sucede, porque mientras tanto, lo que sucede en Chaco, en los medios no se conoce, lo que sucede en Mendoza tampoco, y hay cercos muy fuertes y prácticamente impermeables. Bueno, la única manera es esto, es escucharlos, escucharlas, y saber esto que sucede, que es muy fuerte, insisto, muy contundente, pero no por eso vamos a bajar los brazos. Así es, así es. Bueno, hubo consecuencias fatales porque una persona murió electrocutada, a una niña le picó una víbora, no sé al final cómo estará de salud en este momento, pero la tuvieron que ir a rescatar en el medio del barro, una ambulancia con un tractor, traerla del campo porque había salido al patio y le había picado una víbora, como, viste, o sea, los animales también buscan sobrevivir y justo habrá pisado una así que hubo situaciones realmente muy, muy feas, ¿no? Bueno, Marisa, nosotros seguiremos en contacto porque siempre es fundamental unir los territorios, saber qué sucede en cada lugar de este hermoso país, porque sigue siendo hermoso, por más que haya gente que se empeñe en destruirlo y entregarlo, nosotros lo tomamos y lo amamos. Y en ese abrazar y en ese querer, también te pedimos que sigamos en contacto. Sí, viste que hay gente que dice una cosa que es muy cierta, dice, si perdemos la lucha ambiental, ninguna otra lucha tendrá sentido. Y nosotros acá estamos firmando por los glaciares, mandando ayuda al sur para los incendios, o sea, estamos todos en esa misma lucha porque no la podemos perder, ¿viste? Absolutamente. Absolutamente. Y hay algo que está resurgiendo, no en todas las personas, pero sí en una gran parte, y es estas 104.000 personas que se presentaron para esta audiencia que fue una farsa por parte de la Cámara de Diputados, con respecto a la Que no ley de nos dejaron glaciar. participar. Absolutamente, pero fueron 104.000. Ahora estaba viendo imágenes que nos estaban enviando desde la 9 de julio, y fue mucha gente a seguir luchando por los glaciares. Más allá de la modificación, que ya es un hecho, no importa, hay que seguir, porque nosotros Sí, sí. tenemos un compromiso, y ese compromiso hasta se nos escapa de nuestra existencia. Es para las generaciones futuras y es una responsabilidad muy grande. Y esta gente que ha votado, que ha levantado la mano y que ha propiciado esta modificación y que propicia el extractivismo, la entrega y la destrucción, también tendrá que darle cuenta en algún momento a esas generaciones futuras. Aprovecho para decirles que la última información que yo tengo es que hay 900.000 personas que firmaron para la demanda colectiva por la ley de glaciares. Así que si hay alguno que nos está escuchando que todavía no firmó, que le meta. Así es, sí, bienvenido sea, es un montón de gente y, insisto, en estos momentos críticos tan duros y tan contradictorios, bueno, aparece ese resurgir, y ojalá se abran todos los corazones y entendamos que esto no es de uno o de una, sino que es de todos y de todas de verdad, no es una frase hecha. Bueno, chicos, muchas gracias por comunicarse con nosotros acá en este norte perdido y olvidado, que le está pasando mal ahora. Gracias a vos y para Ecológicamente en Radio Parque Vida, y para todos, a todas aquellas personas que nos sigan. Bueno, ese norte está muy presente,
Y así como el sur, el oeste, el este, todo nuestro territorio está presente y va a seguir estando cada sábado que salgamos al aire. Bueno, muchas gracias, che. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo. Hablábamos con Marisa Pizzi, ella es de Somos Monte Chaco. Bueno, me hizo acordar inmediatamente, y yo los debo tener cansados y cansadas, a Valencia, cuando nos contaban lo de las inundaciones y esto de construir en alto para gente que tiene un buen poder adquisitivo, y las consecuencias las pagan quienes no. Acá el desmonte que se hace presente desde hace muchísimo tiempo, y ese dato, para quienes les gustan los datos, es muy importante. Un monte, sin afectar, absorbe 300 milímetros. Un campo sojero, 30. Llovieron 200 milímetros. Hay inundaciones, hay gente electrocutada, y además todo lo que conlleva en cuanto a la salud, porque una inundación trae problemas de salud también. La salud, por otro lado, se desabastece, se desfinancia. Tendrán que dar cuentas, seguramente, en algún momento. Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. Y seguimos en Ecológicamente en Radio Parque Vida, FM 105.9. A propósito del día de la fecha, un día muy especial, hablábamos del agua, Marcela, hablábamos de la lucha, hablábamos de los glaciares, hablamos de la necesidad de cuidar ese bien común que es fundamental no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Exactamente, y hoy sábado 25 de abril, 18:30 horas, se juntaron en Avenida Callao y Avenida Corrientes para marchar hacia el obelisco. Muchísima gente en la segunda marcha de antorchas para decir una vez más: la ley de glaciares no se toca. Y vamos a estar charlando ahora en este mismo instante con Silvia Ferreira, que la tenemos en línea. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Cumpa, ¿cómo van? Acá ya terminando un poco la marcha, estuvieron leyendo un documento, ahora estuvo Alica cantando un par de temas y ya pronto se va a empezar a desconcentrar, pero muy emocionada porque es una marcha muy emotiva, como vienen siendo estas marchas de las antorchas en defensa de la ley de glaciares. Y acá estuvo la chilinga, estuvieron los sicuris, el arco iris, estuvieron también un grupo de vientos que animó bastante con sus trompetas. Estuvieron también de la Facultad de Ciencias Exactas y también de AGD, los docentes universitarios, que están también en un plan de lucha bastante extendido en el tiempo, ¿no? Y todos estos se unificaron en la marcha del día de hoy. Bueno, qué bueno. Hoy decidimos, ¿no?, desde Ecológicamente estar en el estudio y bueno, surgió esta charla para poder transmitir, aunque sea ya hacia el final, para contarle a todos lo que está sucediendo ahí y bueno, y la importancia, ¿no?, de podernos sumar a cada lugar, ya sea levantando la voz o estando con el cuerpo presencial, que es tan importante. O sea, es muy importante seguir en las calles, ¿no? Esta jornada de hoy es parte de una jornada plurinacional que se discutió en la campaña La Ley de Glaciares no se toca, actividades que iniciaron el 16, el sábado pasado, y que terminan esta semana, y que contempló también una conferencia de prensa que hicimos el miércoles en el Congreso, frente al Congreso, y tiene que ver con esto, ¿no? Lo que conocemos por la historia misma de esta ley, saber que hay que estar en la calle, que fue estando en la calle que la recuperamos en aquel momento cuando fue vetada en el 2008 y que logramos que pudiera ser sancionada nuevamente por el Congreso en el 2010, 2 años en las calles, discutiendo en la sociedad, también un poco esta tarea, ¿no?, de
de enlazar distintas luchas, distintos sectores comprometidos con toda la lucha en defensa de los bienes comunes, y ese es el proceso que estamos haciendo ahora, ¿no? Con la respuesta contundente también por parte de la sociedad. Ya lo vimos en la audiencia pública con más de 150.000 personas inscritas para poder participar, que fueron burladas por el propio gobierno, en donde solamente pudieron hablar en la audiencia 200 personas, y después, ahora más recientemente, ¿no? Con la respuesta masiva a la adhesión, al amparo más grande de la historia, ¿no? Es lo que están por hacer en los próximos días distintas organizaciones, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Greenpeace, FARM, este amparo colectivo que se va a presentar, que ya tiene más de 900.000 firmas, ¿no es cierto? Está también esto que ha hecho el gobierno de la provincia de La Pampa junto a la universidad, a organizaciones que históricamente la Fundación Chadileibú y la Asamblea por los Ríos de La Pampa, que se han presentado junto a la universidad en una cautelar y en un amparo, justamente para declarar la inconstitucionalidad de esta ley de modificación que ha sido reglamentada, que ha sido promulgada días atrás, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Un poco extendiendo el compromiso entre todas las provincias, entre todos los sectores. Vimos también ayer otra novedad, de que en la provincia de Santa Cruz también el Consejo Deliberante de Cafayate, Calafate, se presentó también un recurso de amparo que la justicia provincial le dio lugar. Entonces resolvió un juez que la ley de modificación no tiene vigencia en la provincia de Santa Cruz, un antecedente que, si bien está acotado, digamos, a la provincia, es un buen antecedente para el resto de las causas que se van a presentar en los distintos territorios. Hay también un montón de pronunciamientos que vienen dándose en los consejos deliberantes, ¿no? En Río Cuarto, el Consejo Deliberante resolvió también rechazar la modificación a la ley. Se están sumando otros municipios, es una iniciativa que está llevando adelante la campaña también para dejar en claro que no hay licencia social, tampoco hay licencia política para esta norma. Hola Silvia, Willy habla. Realmente... Hola Willy. ¿Cómo estás? Bueno, hubo un momento en el que estuvimos pensando con Marcela qué hacíamos, porque la verdad que estar ahí... así como estuvimos el miércoles ese frente al Congreso, estar el sábado caminando y hoy ver las imágenes, a mí me llegaron un par de videos y veía la cantidad de gente que había, y esto que nos contás de todas las adhesiones que van apareciendo, es fantástico, es hermoso en saber que todos podemos contar y empezar a entender en comunidad la importancia que tiene esta defensa. Tal cual. Bueno, es una lucha que la verdad nos está dando mucha satisfacción, porque sabemos que hay una base muy grande, muy extendida en la sociedad dispuesta a defender el agua, ¿no? Y nos preocupan también otros proyectos como el que se está discutiendo en el Senado, que tiene que ver con la ley de tierra, la modificación de la ley de tierras, modificación de la ley de manejo del fuego, modificación del régimen de barrios populares, que habilitan lo que ya viene sufriendo un montón de provincias, ¿no? Como Jujuy, como las provincias de la Patagonia, este tema de los desalojos. Se desalojan justamente a quienes viven en los territorios, a quienes trabajan en los territorios. Esos son las víctimas, ¿no? De este plan entreguista de este gobierno, que quiere transformar todos nuestros bienes comunes en bienes privados, ¿no? Es lo que se está discutiendo también en la ley de tierras, y es lo que también estamos tratando de enlazar desde la campaña, comprometiéndonos también con los sectores que están promoviendo la resistencia a esa modificación. Silvia, mira, para cerrar y dejarte que sigas participando, disfrutando de ese encuentro, yo siempre te menciono a vos, a Evelyn Vallejos. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir un espacio en la Universidad de San Martín con ella.
Menciono a Julián Peñalosa, porque ustedes fueron, junto con el Tercer Malón, desde hace muchísimo tiempo que venían advirtiendo esto que iba a suceder con el agua. Y cuando uno habla del 2022, realmente parece como que fue hace mucho tiempo y no hace tanto. Pero esas advertencias realmente se llevaron a cabo, todo se llevó a cabo. Y hoy estamos, digamos, levantando las voces por algo que en algún momento fue advertido. ¿Vos cómo ves todo ese pasaje del tiempo, desde aquel momento hasta hoy? Yo creo que en alguna medida nuestro pueblo estaba haciendo una experiencia, está haciendo una experiencia, ¿no? Porque en el medio, bueno, llegó este gobierno, porque también había una búsqueda de algo distinto, algo mejor, y bueno, y ahora está haciendo su propia experiencia, estamos haciendo nuestra propia experiencia política e histórica, sabiendo que nada bueno podemos esperar de este gobierno, ¿no? Y estamos tratando eso, de construir alternativas que puedan estar más comprometidas con nuestro futuro, ¿no? Que en donde no estén en juego todos estos bienes, todos los pilares que hacen a nuestra propia vida. Y yo creo que es una construcción que tenemos que seguir haciendo, que seguimos interpelando a la sociedad para que las alternativas que estén disponibles a este gobierno también no pongan en juego este basamento de temas que tienen que ver con la vida, ¿no? Con la defensa de nuestra soberanía, con la defensa de nuestro territorio, con la defensa de nuestros bienes comunes. Eso es lo que tratamos de hacer permanentemente, ¿no? Es lo que nos va la vida en estas luchas. Y tenemos confianza de que por lo menos hay una parte importante de la sociedad que escucha, que está atenta, que está haciendo un aprendizaje con todo esto. Y es lo que nos llena de fuerza justamente para poder pensar un futuro con mucha más dignidad. Así es. Bueno, Silvia, desde ya muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por estar en la lucha hace tanto, pero tanto, y seguir firme con esa convicción plena, bueno, y con un corazón dispuesto a estar ahí siempre, siempre al frente. No, gracias a ustedes siempre por el programa y bueno, ya los vamos a visitar en algún momento, en algún sábado que no estemos marchando. Así es, sí, porque serás bienvenida, tenemos mucho para charlar. Desde ya, les mando un abrazo a vos y a Marcela. Un abrazo muy grande, gracias. Hablábamos recién con Silvia Ferreira, ella es de la campaña Fuera Mecorot, una de las personas que, como le decía hace un ratito, nos venía avisando junto con el Tercer Malón, con Evelyn Vallejos, junto con Julián Peñalosa, toda la problemática que iba a venir en torno al agua. Bueno, ella nos decía, es todo un aprendizaje. Y cada vez son más las personas que se van sumando, cada vez son más las personas que van entendiendo que esto no se trata de una región o de otra, sino que se trata de toda nuestra región. Así como le pasa a nuestros hermanos países que hoy mencionábamos, a Chile, a Paraguay, a Brasil, Ecuador, tantos países que están teniendo y están atravesando por situaciones similares que tienen que ver con el extractivismo. Bueno, hoy un amigo, ya podemos considerarlo un amigo de México, nos decía, no puedo creer las similitudes que hay en las cosas que están sucediendo. Y estamos hablando de México, que no es Chile que está al lado nuestro. México está a mucha distancia, sin embargo, desde México hasta este sur tan hermoso, las cosas se parecen mucho. Ahí recién me llegaron, hablábamos con Silvia y mientras hablábamos con Silvia me llegaron un videíto y una fotito desde Mendoza. Emilce Fuensalida, que ella en este momento está allá, me manda
bueno, como dije, una foto y un video del pueblo mendocino marchando y diciendo que no hay licencia social, que la ley de glaciares no se toca. Así que es importante saber esto que decía Silvia recién, que la lucha se gana en la calle, que importante es poder salir, levantar la voz para pelear con el cuerpo, pero pelear desde el buen sentido, ¿no? Hacerse presente, estar de pie. Así que bueno, lo quería compartir, que no solo es en Avenida Callao y Corrientes hasta el Obelisco, sino que en cada territorio el pueblo se levanta para decir justamente no hay licencia social. Y hace poco más de un mes, 2 meses, que hablamos con Carlita Wichman y ella nos decía lo mismo. Ninguna ley se sostiene sola. Todas las leyes sancionadas se mantienen y se defienden en la calle, y aquellas que están siendo o quieren ser atacadas, se las defiende en la calle. Bueno, hay una frase que vos mencionaste, Marcela, y es suficiente. No hay licencia social. Y seguimos en Ecológicamente, Radio Parque Vida FM 105.9. Decíamos recién en la canción, me quedé impactado porque dice: soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia, soy un bombero voluntario que llora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe el no puedo, nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Y las calles de Buenos Aires, las calles de cada rincón de nuestro país se juntan justamente para decir: modificaste la ley de glaciares, bueno, ahora tanta regresión en cuestiones ambientales, también acá tiene que haber una regresión y dejemos la ley de glaciares como estaba, porque es fundamental defender el agua. Y tenemos en línea, me hace la productora seña, porque tenemos en línea un amigo que es necesario y que muchas veces él ha utilizado la palabra ignorancia. Somos todos ignorantes, pero lo grave es cuando te conducen ignorantes. Estoy hablando de alguien a quien admiramos y además estimamos muchísimo, y es Raúl Montenegro, profesor de biología evolutiva, además ganador del Premio Nobel Alternativo en 2004. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buen día, o mejor dicho, buenas tardes. Buenas tardes. Te hemos visto ahí también participando activamente de toda esta movida, que finalmente, bueno, a veces uno termina pensando, esta situación que nos termina apretando nos está despertando de alguna manera. Mira, yo creo que de alguna forma es un poco histórico lo que se ha generado. Me imagino que en el gobierno de Milei, que de todos modos logró finalmente sacar su ley gracias a la tropa de legisladores ignorantes que acompañan su gestión, decía que si bien han logrado esa ley, pero se ha generado un movimiento inmenso, primero un movimiento previo, que fue, pensemos en la cantidad de gente que se inscribió para las audiencias públicas, tanto la presencial como la virtual. Y después, una vez que ya se aprobó esa ley, que yo creo que es básicamente inconstitucional, una acción judicial colectiva que a esta altura debe incluir más de 800.000 personas. Entonces me parece de que la movilización alrededor de esto es absolutamente inédita, histórica, ¿no? Más una acción judicial que ya ha dado sus frutos en la Patagonia. Entonces me parece que vamos en cuanto a reacción, ¿no? En el buen camino, tras el mal camino seguido por la gestión Milei y por quienes votaron además con argumentos y discursos que daban vergüenza ajena, tanto en la Cámara de Senadores como diputados, ¿no? Pero soy optimista, creo de que es buenísimo toda esta movilización colectiva. Absolutamente. Y yo hacía hincapié y resaltaba esto que hemos charlado y que te hemos escuchado en más de una oportunidad,
cuando hacías mención a la falta de capacidad, vamos a ser más diplomáticos, a la falta de capacidad de las personas que nos conducen. Y no solamente acá, sino en el mundo estamos viendo manifestarse líderes que realmente dejan muchísimo que desear en cuanto a los conocimientos. Porque bueno, uno de alguna manera estaba acostumbrado a escuchar, como si fuera una película, a los malos que sabían tanto que bueno, que se regodeaban en su maldad, pero con muchísima astucia. Bueno, en este caso estamos viendo burdamente casi caricaturas de los malos de las películas bueno, de alguna plataforma que pueda andar dando vueltas por ahí. Y esto lo hice un poquitito largo porque vos recién mencionabas a las exposiciones de algunos legisladores y legisladoras que hablaban y mencionaban los beneficios que que iba a tener la modificación de la ley, y que ponían como ejemplo a Chile. Y yo vengo mencionando e insistiendo y repitiendo mucho esto de Chile como advertencia en un estudio que se hizo en el 2040, corriendo cierto y grave riesgo de un estrés hídrico irreversible. Con lo cual, esa característica de los legisladores y legisladoras que tenemos realmente cierra perfecto. Mira, yo creo que es interesante lo que decía recién, porque me parece que es como importante deshojar un poco esta estrategia que ha desarrollado Milei. Milei, al presentar su estructura sábana, y esto me parece que es muy, muy interesante porque no deja de ser una especie de estrategia bastante peligrosa, y que en este caso se ha mostrado relativamente efectiva, decía de colocar en la sábana a una cantidad de personas que no tienen formación técnica, con un bagaje cultural muy rudimentario, pero que le aseguraba al presidente, indirectamente también a la secretaria de Casa de Gobierno, Karina Milei, les aseguraba que esta gente iban a votar cualquier cosa. Porque si vos en la sábana colocas a personas que tienen una muy buena formación, que pueden atacar distintos temas, seguramente esas personas no van a ser tan fáciles de conducir desde la nariz. Entonces me parece que esta es una estrategia interesante y peligrosa, que es la de, en esa sábana, incluir a todo este grupo de personas que no están ni remotamente calificadas para actuar como representantes. Eso me parece por un lado. Y por el otro, con respecto a lo que vos decías en Chile, es interesante, yo creo que alguna vez lo comentamos, pero me parece bueno repetirlo, que cuando Barrigol llevaba adelante el proyecto Pascua Lama, binacional entre Chile y la Argentina, bueno, Barrick Gold en Chile encuentra oro, o por lo menos yacimientos importantes bajo 3 glaciares, Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Entonces hace una presentación ante el gobierno de Chile para solicitar autorización para sacar ese obstáculo, o sea, sacar los 3 glaciares, y para ello proponía cortarlos en pedazos y mediante los gigantescos camiones mineros llevar todo ese hielo al glaciar Guanaco. En ese momento de debates, a mí me invita la Cámara de Diputados de Chile, y yo asisto en Santiago a una reunión en donde en la mañana iban a estar los legisladores, que de paso quiero decir algo, y es que realmente el nivel técnico que tenían estos legisladores, estos diputados, nada que ver con esos discursos realmente de cuarta categoría que escuchamos, por ejemplo, en senadores. Decía entonces que en la mañana se reunían los diputados con la gente del Valle del Huasco, que eran las personas afectadas, y estaba yo allí como un especialista que ellos habían invitado. Y en la tarde
iba a estar, bueno, la misma gente de la mañana, pero el vicepresidente Barrigol, que había venido especialmente de Canadá, con todo su grupo técnico. En la reunión de la mañana yo les decía a los legisladores chilenos de que en realidad, bueno, casi como ironía, si Barrigol podía hacer que la nieve que caía en los tres glaciares, Toro 1, Toro 2 y Esperanza, en lugar de caer allí, ellos hicieran los trámites pertinentes en la atmósfera para que la nieve cayera ya no sobre esos lugares, sino sobre el glaciar Guanaco donde se iban a trasladar. Y en la reunión de la tarde usaron esta figura entre graciosa y trágica, y claro, Barrigol había llevado uno de los mejores glaciólogos del mundo a la reunión, pero el glaciólogo lo único que podía hacer es calcular cuánto hielo se podía derretir en el traslado, nada más. Entonces cuando le plantean esta especie de humorada trágica de que si Barrigol podía hacer que la nieve que antes caía en un lugar cayese en otro, la respuesta de Barrigol fue silencio, ¿no? O sea que ya toda esa especie de debate ya mostró un nivel totalmente distinto, y lo interesante de esto es que siguió todo este proceso y el organismo ambiental de Chile directamente le dijo no, o sea, obligó a que se cerrara el proyecto Pascua Lama, la parte Pascua, o sea, la parte chilena, algo que fue posteriormente ratificado por la justicia en Antofagasta. O sea, digo, en Chile cerraron la parte chilena de Pascua Lama. Por lo tanto, esto nos muestra que no es tan lineal lo que se dice de Chile, pero en la Argentina, el proyecto Lama, que aparte incluía la parte más ambientalmente comprometida del proyecto, siguió sin inconvenientes, o sea, está allí latente. O sea, me parece que esto muestra un poco la diferencia entre legisladores capacitados para ser representantes del pueblo, que, insisto, para esto no hace falta necesariamente ser el profesional, sino simplemente tener una actitud responsable sobre lo que le pasa a un país, pero obviamente no es lo mismo lo que observamos ni en senadores ni diputados, ¿no? Hace un tiempo tuvimos también como parte de nuestras charlas y nosotros que, insisto con algo, aprendemos todo el tiempo de ustedes, quienes pasan por Ecológicamente, esto de la memoria. Y yo, en mi entorno y en estos grupos en los que compartimos también, que tienen que ver con los glaciares, con las defensas de los territorios, con algunas personas, compartí una inquietud y yo decía, no podemos perder la memoria tan fácilmente, porque toda esta gente que tuvo la capacidad para hablar desde su incapacidad y de burlarse de quienes se exponían desde los territorios con una sabiduría realmente admirable, sabiendo y conociendo cada uno de los rincones. ¿Se nos cortó la comunicación? Se cortó, sí. ¿Estamos para retomar? Sí, ahí lo estamos llamando. Estábamos hablando con Raúl Montenegro, él es profesor de biología y además ganador de Premio Nobel Alternativo 2004, lo tenemos en línea. Bueno, hola Raúl, ahí te tenemos otra vez. Vos es que recién figuraba que había silenciado ustedes el micrófono. No. Nosotros te estábamos escuchando perfecto. Sí. Y de repente se cortó. Hablaba Willy y se cortó. Yo decía, no sé en qué parte me quedé, no quiero aburrir a quienes nos están escuchando porque es mucho mejor que te escuchen a vos, pero decía, este ejercicio que tenemos que hacer de memoria en cuanto a que cada uno de estos personajes que ha expuesto una posición totalmente poco creíble, diría un profesor mío de teatro, muy poco creíble,
y burlándose de quienes se exponían por parte de los territorios con una sabiduría de quienes conocen el lugar donde viven, porque además era ese el cuadro indignante, era burlarse de la exposición de personas que hablaban con un conocimiento vasto. Es quien vive en el territorio y ve la función del glaciar solamente por verlo, todos los días de la vida. Y yo digo, tenemos que hacer un ejercicio con nuestra memoria. No puede ser que nos olvidemos dentro de unos meses nombres y apellidos, no para apedrearlos ni para violentar, simplemente recordarlos para que no estén más en ningún puesto público. Lo que pasa es que yo te decía, lo decíamos al comienzo, yo creo que fue una estrategia que siguió Javier Milei de hacer una sábana justamente con personas sin formación, pero sobre todo yo creo que personas que tenían una docilidad tal que podían levantar el brazo de acuerdo a las instrucciones que le diera el presidente de prácticamente cualquier cosa. Yo creo que eso es lo más interesante de esta estrategia. Y quiero decir de que en realidad representante ante el Parlamento puede ser cualquier persona, no hace falta que sea un especialista o de pronto un experto, pero sí personas que usen, yo te diría, el sentido común, la lógica, sean sensibles ante el sufrimiento, busquen las mejores condiciones ambientales. Entonces, cuando los representantes incluyen a personas que van desde especialistas y expertos en distintas áreas hasta personas que tienen todos estos conocimientos cotidianos, se trata de una legislatura muy rica, pero si la sábana incluye personajes que de comienzo han sido puestos para votar cualquier cosa, a la cual debemos sumar todo lo que se llaman los legisladores dialoguistas, o sea, aquellos que se han dejado seducir, vamos a usar la palabra más elegante, seducir entre comillas, para que voten de la misma forma que vota esa parte de la sábana, que vota cualquier cosa. Y bueno, tenemos los resultados que tenemos. Ahora, esto es, a mí me parece que es extremadamente peligroso y preocupante, porque pensemos que hay todo un proyecto de nuevas leyes para ser eliminadas o modificadas. Entonces, ya toda la destrucción institucional que ha hecho Milei de Argentina, se le podría agregar mucha más destrucción, ¿no? Y esto es lo preocupante.